Entrevistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. El presidente de la República ha dicho que le va a cerrar la llave al IES, que no le va a dar más, ese 40% que como prestación por pensiones jubilares tiene la obligación de entregar. Escuchemos lo que dijo en una de sus más recientes informes sabatinos. Colapse el gobierno, colapse el IES, compañero. Un absurdo era que el gobierno tenga que dar 40% de las pensiones jubilares. El IES es autónomo, pero sepan ustedes que el gobierno cada año tiene que pagarle el 40% de las pensiones jubilares. Pero aquí lo peor de todo, ¿necesita o no necesita el IES? Y no necesitaba, porque en estos momentos el IES es superavitario. Después de 50 años va a tener lo que se llama déficit actuarial. Puede ser que si no se hacen cambios, el IES tenga que pagar más de lo que recibe. Bueno, ahí que entre el gobierno a garantizar las pensiones jubilares. No sabe qué hacer con tanta plata, porque el peor de los negocios es tener la plata bajo el colchón. Le compra bonos al propio gobierno. Y por eso le demos como 8.000 millones al IES, que es nuestra propia plata. Es una ficción contable. Es por una ley absurda. Tenemos que pagar 40%, eso son casi 1.000 millones de dólares anuales. Gracias a Dios, la deuda no es cuantificable, es indeterminada. Nunca se hizo el reglamento, así que no hay cómo cuantificar la deuda y esta ley es absolutamente inconstitucional. Yo no le daré 20 centavos más a la Seguridad Social para todas sus ineficiencias, compañeros. Y está con nosotros la doctora Betty Carrillo, presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Doctora Carrillo, buenos días. Ustedes están tramitando la Ley de Justicia Laboral y allí se dispone a eliminar el artículo que obliga a pagar ese 40% al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El artículo 237, ese es el que van a eliminar con esta modificación o en este nuevo artículo que sería el 45. ¿En qué se basan para decidir que ya no es necesario ese aporte? Buenos días, Lenin, buenos días a todo el país. Bueno, nuestra misión es hacer una normativa que sea políticamente responsable, económicamente permanente en el tiempo, sostenible y, por supuesto, para ello nosotros nos hemos basado en los informes técnicos entregados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por el Ministerio de Coordinación Social. Y dentro de este ámbito debo decirle que de acuerdo a la información entregada en el 2014 por el financiamiento del 40% obligatorio que se dio en el 2011, pues el gobierno nacional ha entregado al IES y ha pagado más de 3.500 millones de dólares por este concepto, lo que significa y lo que se nos ha indicado que no existe déficit alguno. Y por otro lado, ese temor que puede existir de que luego los pensionistas, los jubilados no van a tener recursos económicos, también tenemos cifras. 3.100.000 personas afiliadas se encuentran en este momento, de las cuales 459.000 son jubiladas. Es decir, 8 personas financiarían a cada pensionista. Eso nos da la tranquilidad necesaria para decir de que no va a existir un desfinanciamiento. Lo que sí ha existido es que ese 40% que puede servir para infraestructura, para escuela, para contratar más profesionales, está siendo totalmente mal utilizado porque no se necesita en este momento. Pero es una obligación, legal, doctora Carrillo. Hay también quienes dicen que lo que quiere el gobierno es aprovecharse de ese superávit que tiene el IES o esa ausencia de déficit para cuadrarlo con su falta de recursos, la falta de recursos de un gobierno que ahora se esmera en ver por dónde hace uno que otro recorte. De ninguna manera, Lenin, eso sería irresponsable. Nosotros estamos trabajando para que exista la universalización de la seguridad social. Nosotros no podemos arriesgarnos a tomar medidas demagógicas y por otro lado el Estado tiene los suficientes recursos y por otro lado el IES como tal, como institución del Estado, pues debe trabajar con lo que tiene en este momento, que son recursos necesarios. Como lo dije, no existe deuda con el IES. Y si tiene los recursos necesarios, ¿por qué no ha pagado? Más allá de que reconoció la deuda del gobierno, la deuda que hoy desconoce, la reconoció en 3 compromisos. Uno firmado en el 2008,
otro firmado en el 2010, otro firmado en el 2012. Cuando uno tiene una deuda, la paga. Cuando el patrono le debe al IES y no paga, ahora hasta preso se puede ir. El Estado no le paga al IES y no pasa nada. Es más, incluso deslegitima aquello que se comprometió a pagar. ¿Qué está pasando? Repito, Lenin, 3.100 millones han sido pagados a la institución financiera. Y sin embargo se IES. deben 1.749 todavía. Lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Hay deudas que son ficticias. ¿Qué fue lo que pasó en un determinado momento? El IES compró bonos, esos bonos nunca fueron ocupados y resulta que ahora se tiene deuda. Eso no es así, es como que usted entrega un cheque, ese cheque nunca fue cobrado y yo le digo a usted, usted me debe porque aquí tengo el cheque que no fue cobrado. Entonces, no es una deuda real, es una deuda ficticia que se generó y por lo tanto nosotros en este momento, una vez entregados todos esos análisis técnicos, que además todo el examen actuarial que realizó el IES fue entregada a toda la Asamblea Nacional en el año pasado, en el mes de septiembre, y nos han hecho un alcance por requerimiento de la comisión. Ese alcance también ha sido entregado a las y los asambleístas, no solamente de la comisión, sino de toda la Asamblea Nacional, para que exista tranquilidad y no exista lo que en este momento está pasando, una desinformación. Usted lo que me dice es que el IES compró bonos del Estado y no le cobró los intereses y no recuperó su dinero. No, el IES compró bonos, esos bonos nunca fueron ocupados, por lo tanto no existe deuda. Pero el IES le dio la plata al gobierno. El IES lo único que hizo... Y esa plata no es del IES, es de los afiliados. A ver, ese es otro error conceptual que existe en este momento. No, el error es pensar que el IES le corresponde a los afiliados. El IES es una institución que forma parte del Estado y por lo tanto el IES no es solamente de los afiliados, el IES es de todos los ecuatorianos. Esa es una nueva concepción, es una concepción en la cual se garantiza la salud no solamente de los afiliados, sino de todos y cada uno de los ecuatorianos. Así es como se ve ahora la integralidad en el tema de seguridad social. Eso se llama solidaridad, esa es una real solidaridad. No es como antes, el IES me corresponde a mí porque soy afiliado, no. Ahora, la señora que vende caramelos, el señor que lustra botas, la señora de la tienda que no está afiliada al IES, puede ser atendida en salud al IES y es el Estado el que paga eso. O por otro lado, una persona que está afiliada puede ser atendida o en una clínica privada o también en cualquiera de los hospitales públicos. Así se ve ahora la seguridad social y eso es lo correcto. Pero resulta que eliminando ese artículo, el 237, se están creando algunos vacíos gigantescos, porque el artículo 10 de la ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social señala que el jubilado recibirá prestaciones de salud en las unidades médicas del IES en las mismas condiciones que los afiliados activos, con cargo a la contribución financiera obligatoria del Estado. Sin perjuicio que el Estado entregue la contribución financiera, el jubilado recibirá la prestación. ¿No existe el riesgo, le pregunto, doctora Carrillo, de que se vaya a desfinanciar el IES y que llegue un momento en el que ni los afiliados ni los jubilados puedan acceder a una atención de salud de calidad en los hospitales del Instituto Ecuatoriano? Lo que usted dice, Lenin, es totalmente cierto. Existen muchas incoherencias en la Ley de Seguridad Social y precisamente esas incoherencias llevaron a que el Tribunal Constitucional el 23 de octubre del 2001 declare varias inconstitucionalidades y otra de ellas, una es la que usted menciona. No, ¿ese artículo fue declarado inconstitucional? Y otra de ellas, Lenin, es el hecho de que el artículo 111, por ejemplo, de la Ley de Seguridad Social determina que para la administración del financiamiento del dinero que le entrega el Estado, necesariamente tiene que haber un reglamento. Y fíjese usted que a pesar de que esta ley se encuentra, este artículo, este financiamiento, se encuentra vigente
Desde el año de 1942 hasta este momento no existe reglamento alguno en donde se determine claramente el financiamiento, qué es lo que se va a hacer con el financiamiento, cuál es el procedimiento para el financiamiento. ¿Y por qué si no había reglamento? ¿Por qué si no había reglamento, doctora Carrillo, en el 2009 se canceló la deuda total que tenía el Estado con el IES? ¿Por qué en el 2010 y en el 2012 y en el 2008 se firmaron convenios de pago? Si no había reglamento, no había la obligación de pagar, la deuda no existía. Esas son las cosas, Lenin, que ventajosamente ahora las estamos cambiando. Se necesita una reestructuración general de la Ley de Seguridad Social, porque es verdad, existen muchas incongruencias, no solamente entre la misma ley, sino principalmente con la Constitución, y no solamente con la Constitución elaborada en el 2008, sino incluso con la Constitución de 1998, porque pensemos de que esta Ley de Seguridad Social fue hecha mucho antes bajo un paraguas constitucional diferente, y sin embargo habían inconstitucionalidades. Una cosa más, doctora Carrillo, la dirección del sistema de pensiones señala que si no se mantiene el aporte, al menos en ese porcentaje, 40%, en el 2015 habría un déficit de 339 millones. Este año, 2015, 339 millones. ¿Esto es o no es verdad? Bueno, nosotros consideramos de que debe haber ajustes, de que debe haber medidas que se deben tomar dentro de la seguridad social. Pero no me está diciendo si va a haber o no déficit, de acuerdo a los informes que me han presentado ustedes. De acuerdo al informe presentado, no hay déficit y no habrá déficit. Pero para esto, por supuesto, que hay que tomar ciertas medidas, ciertos parámetros de ajuste, y nosotros también lo estamos haciendo dentro de estas reformas. Existía una tabla que permitió en un momento determinado que las pensiones jubilares ninguna sea inferior al menos al 50% del salario básico unificado. Nosotros consideramos que ahora esa tabla debe cambiar y debe existir un mecanismo mediante el cual las pensiones vayan aumentando de acuerdo a la inflación que tenga nuestro país, como lo hacen todos los países del mundo. Ese es el mecanismo adecuado. Entonces, el análisis que nosotros estamos haciendo se basa en criterios técnicos, en propuestas técnicas, en números, en exámenes actuariales, y vuelvo y repito, nuestra posición es hacer las cosas que políticamente sean correctas y que económicamente sean sostenibles y sustentables. Doctora Betty Carrillo, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Esta ley se la aprueba el informe para el segundo debate el día viernes, y la próxima semana la aprueban en el Pleno. 7 de la mañana con 17 minutos, una pausa en Contacto Directo, y cuando regresemos, Luis Villasís, director del MPD, con su réplica al ministro del Trabajo, Carlos Mars Carrasco, sobre la ruptura del diálogo con el FUT por las reformas al Código del Trabajo y la ley del IES. Ya regresamos, quédese en nuestra sintonía. El mejor argumento en contra de la democracia es una conversación de 5 minutos con el votante medio. Lo dijo Winston Churchill, estadista británico, Premio Nobel de Literatura 1953. ¿Usted tiene una chica aquí que se llama Morena? No te atrevas a rendirte. Debe haber un modo de escapar de aquí. Porque la libertad siempre llega. ¡Morena, se me escapó, Irina! ¡Se me escapó! Y solo así ¿Murió? iniciará la guerra. Ahora apuntaremos los focos para allá. Voy a acabar con ellos o no me llamo Morena. La guerrera. Cuando escogiste hacer las cosas a tu manera, sabías que no iba a ser nada fácil, pero lo hiciste. Porque sabes a dónde vas y a dónde quieres ir después. No eres de los que cree que todo pasa por algo. Haces que las cosas pasen. Chevrolet D-Max. Potencia, rendimiento y tecnología. Para hacer tu propio camino. Chevrolet, find new roads. Extend Bar, única barra científicamente probada en ayudar a controlar el azúcar hasta por 9